esta mañana tendríamos que estudiar Apocalipsis capítulo 14 del 9 al 12, pero veo que para que podamos entender bien Apocalipsis 14 del 9 al 12, primero debemos entender Apocalipsis 13, porque si no entendemos Apocalipsis 13, no vamos a poder entender bien el asunto. Entonces en esta mañana, en este día, vamos a procurar avanzar con este capítulo. Apocalipsis 13, 1, voy a dar lectura, Apocalipsis 13, 1 al 4. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? O sea, ¿por qué necesitamos estudiar esto primero? Porque en el verso 9 de Apocalipsis nos habla de una bestia y de la imagen de la bestia. Entonces primero tenemos que aprender quién es esa bestia y quién es la imagen de la bestia. Entonces cuando Apocalipsis 14, 9 habla de bestia, está hablando de la primera bestia de Apocalipsis 13, de los versos 1 al 10. Entonces cuando leemos el verso número 1 de nuevo: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Entonces es importante que entendamos que esta primera bestia, entonces primero vamos a considerar aquí, vamos a considerar a la primera bestia de Apocalipsis 13, de los versos 1 al 10. Cuando dice vi surgir del mar una bestia, mar sabemos que son pueblos, naciones y lenguas, ¿no? Pero es importante entender que esta primera bestia se va a surgir de un grupo religioso. Esta primera bestia va a surgir de un grupo religioso. En el libro Historia de la Redención, en la página 400, el párrafo número 3, dice: mediante la primera bestia se representa a la Iglesia romana, una organización eclesiástica investida de poder civil, con autoridad para castigar a los disidentes. Entonces, la primera bestia, ¿qué es? Aquí dice, o sea, esta primera bestia es la que está mencionada en Apocalipsis capítulo 13, de los versos 1 al 10. Y aquí dice que mediante esa primera bestia se representa a la Iglesia romana,
una organización eclesiástica, vestida de poder y con autoridad para castigar a los disidentes. Ahora, es importante que entendamos que esta bestia, o sea, a nosotros, por ejemplo, siempre nos han enseñado y nos han dicho que esta bestia, como dice ahí la Iglesia romana, y siempre nos han inculcado en la mente de que la Roma pagana se transformó en Roma papal. Y eso no es verdad, es una mentira. Vamos a leer en el libro, al hablar de esa primera bestia, en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 496, el párrafo 3 dice, 496, párrafo 3 de Conflicto de los Siglos. Cuando la iglesia primitiva se corrompió, al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente extirpar la herejía. Entonces acá nos está hablando de dónde se originó esta primera bestia de Apocalipsis 13, de los versos 1 al 10, ¿no? Porque el papado, ¿qué dice? Que la iglesia primitiva nunca apostató, que es una iglesia santa pura, y eso no es verdad. Tenemos que aprender de dónde surgió esa primera bestia. Aquí dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió. ¿Cómo se corrompió la iglesia primitiva? 1, al apartarse de la sencillez del Evangelio. 2, al aceptar ritos y costumbres paganos. Hubo un resultado. ¿Cuál es el resultado? Perdió el espíritu y el poder de Dios. La iglesia apostólica, por lo menos en el primer siglo, ellos no necesitaban, ¿qué cosa? El apoyo del poder civil para convocar a la gente. La gente, cuando ellos predicaban, la verdad no necesitaban, nunca buscaron el apoyo del poder civil. Entonces, cuando ellos convocaban a alguna reunión, era el Espíritu Santo el que dirigía y manejaba las voluntades de los seres humanos, porque ellos estaban dependiendo ¿de quién? Del ministerio sacerdotal celestial de Cristo, y su resultado, ¿qué es? El Espíritu Santo. Entonces, les acompañaba el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros hemos leído en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, de los versos 1 hasta el verso número 8, Pablo en esta carta, ¿qué dice? Él dice, ya está obrando el misterio de iniquidad, solo que al presente no hay quien lo detiene. Entonces Pablo, ya por vuelta del año 51, él ya vio, digamos, que en esa iglesia que Cristo había dejado organizada, estaba empezando a desarrollarse, ¿qué cosa? El misterio de iniquidad, al que Daniel le llama cuerno pequeño, y Juan en el Apocalipsis le llama bestia primera. Entonces tenemos que entender que esta bestia no es que la Roma pagana se transformó en Roma papal, porque no es así. Porque aceptar ese dogma es aceptar lo que la iglesia, el cuerno pequeño, dice,
que la iglesia primitiva nunca se corrompió, y aquí dice que la iglesia primitiva se corrompió. Entonces, cuando ellos se apartaron de la sencillez del evangelio y empezaron a aceptar ritos y costumbres paganos, el resultado fue que ya no hay más poder del Espíritu Santo. Entonces, ese poder que lo perdieron, ¿con qué lo suplieron? Dice, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. Entonces, como ya, digamos, ya no había, el Espíritu Santo no les acompañaba más, ya habían perdido, ya no había más ese poder de convocación. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Buscaron el apoyo del poder civil, ¿no? Ahora, cuando la iglesia primitiva buscó el apoyo del poder civil, ahora, antes de eso, ¿no? Cuando Cristo dejó la iglesia a los apóstoles, primero es importante recalcar que Él no dejó a nadie como cabeza de la iglesia. Él dijo que todos eran hermanos. Él no nombró como jefe a nadie, ¿no? Y esa iglesia solo tenía que ocuparse de asuntos de carácter religioso. No tenía que inmiscuirse en asuntos de carácter civil. ¿Ya? Es importante entender eso, que no tenía que inmiscuirse en qué asuntos, hermano Roger. En asuntos de carácter civil. Ya, porque los asuntos de carácter civil tenían que ocuparse las autoridades, por decir, en ese tiempo el Imperio Romano. Ellos tenían que ocuparse de lo civil. Ellos tenían que, esa iglesia que Cristo había dejado, tenía que ocuparse exclusivamente de asuntos de carácter religioso, de las cosas que a Dios se refiere. Por eso cuando leemos la historia de los apóstoles, vemos que ellos no estaban involucrados en asuntos civiles. No estaban involucrados en asuntos civiles. Se ocupaban exclusivamente de aquello para lo cual el Señor les había suscitado. ¿Ya? Entonces, pero al transcurrir el tiempo, como dice aquí en la página 53 del Conflicto de los Siglos, la página 53, el párrafo número 2, dice en esta página, está citado Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 3 y 4, y dice: además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad ya está obrando. Ya en aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado, ¿no? Entonces, y principalmente el apóstol va a ver que ese misterio de iniquidad estaba empezando a desarrollarse en aquellos judíos que profesaban aceptar a Cristo, pero que no entendían que el ritual simbólico había llegado a su fin. Y porque estos, ¿qué decían? Estos decían que para salvarse no es solamente que aceptar a Cristo, sino que tenemos que aceptar a Cristo y practicar todo el ritual simbólico. Entonces, la salvación, ¿en qué estaba descansando? En fe y obras. Porque si te vas a salvar por practicar todo el ritual simbólico, entonces el ritual simbólico estaba tomando el lugar de Cristo. Y eso quienes defendían la vigencia de la ley ceremonial
no eran, digamos, o sea, los judíos que rechazaron a Cristo, ya para ellos eso estaba en vigencia, pues, y siguieron practicando, ¿no? Pero quienes, digamos, defendían a capa y espada que la ley ritual que la ley ritual no había llegado a su fin, eran los judíos que profesaban aceptar a Cristo, pero que no entendían que el ritual simbólico había llegado a su fin. Y eran estos judíos los que estorbaban la obra de Pablo. Y una evidencia de eso es el libro de los Gálatas. ¿Ya? O sea, si ustedes leen el libro de los Gálatas, en el capítulo 2, que mientras, como dice en el capítulo 2, el verso 12, que mientras no vinieron unos de parte de Jacobo, Pedro, ¿cómo estaba? O sea, estaba bien con los hermanos gentiles que habían aceptado a Cristo. ¿Y qué decía? Sí, el ritual simbólico ha llegado a su fin. Pero cuando vinieron unos de parte de Jacobo, unos que son de parte de Jacobo, son judíos que profesaban aceptar a Cristo, pero que no habían entendido que el ritual simbólico había llegado a su fin. Entonces, cuando estos llegan, Pedro, ¿qué va a hacer? ¿Va a cambiar de actitud? O sea, antes de que ellos lleguen, ¿qué hacía Pedro? Iba a la casa de los hermanos gentiles. Si le invitaban a almorzar, él iba, se sentaba, almorzaba con ellos, participaba de sus mesas. Pero cuando llegaron estos de parte de Jacobo, como dice Gálatas capítulo 2, en el verso 11-12, ¿qué va a hacer? Él ya no va a ir más a la casa de los hermanos gentiles. ¿Ya? No va a ir más a la casa de los hermanos gentiles. Va a decir qué cosas. Sí, sus hijos tienen que circuncidarse, sí tienen que hacer esto. Doble. Entonces, por eso es que en Gálatas 2:11 dice que cuando vino, dice, les resistí a Pedro cara a cara, ¿no? Y dice que aún Bernabé fue inducido a participar de su simulación. Entonces, el problema de los Gálatas no es que los Gálatas querían salvarse por su obediencia a la ley del decálogo, sino es la obediencia a la ley ceremonial. Es la obediencia a la ley ceremonial, no es la obediencia al decálogo. Entonces, y cuando Pablo va a subir estando en Éfeso, él va a subir a Jerusalén, Hechos capítulo 21, cuando le van a decir y una evidencia de que ellos no entendían que el ritual simbólico había llegado a su fin, es Hechos capítulo 21. Cuando a Pablo, ¿qué le van a decir? ¿Qué le va a decir Santiago? Y a ver, hermanos, ¿cuántos hay que han aceptado a Cristo, pero se les ha informado que tú enseñas a apostatar de Moisés? Cuando dice, tú enseñas a apostatar de Moisés, tú estás diciendo que no se practique más la ley. No, hermano, no es solo el rito de la circuncisión. Todo el ritual simbólico, todo. Ya, no es solo la circuncisión, es todo el ritual simbólico. Si Santiago hubiera entendido que todo el ritual simbólico hubiera llegado a su fin, le hubiera dicho a Pablo, ya ves, hermano, aquí están 4 devotos, eran nazareos, que había llegado el tiempo en que debían de raparse el cabello, pero para raparse el cabello, ¿qué tenían que presentar? Corderos, hojaldres, y tenían que sacrificar al cordero para poder raparse. No le están diciendo a Pablo,
solo la circuncisión. Están defendiendo la vigencia de todo el ritual simbólico. Porque si fuera solo la circuncisión, no le hubieran dicho a Pablo, aquí están 4 devotos, anda con ellos, anda con ellos al templo, paga sus gastos y tú también rasúrate tu cabeza. Y Pablo cedió pensando que de esta manera los iba a ganar para la causa de Dios, pero no los ganó. Al contrario, al ceder a la propuesta de ellos, fue motivo para que lo tomen preso. Entonces no vamos a pensar que solo la circuncisión, es todo el ritual simbólico. Ya, es todo. Porque si ellos hubieran entendido, jamás le hubieran dado ese consejo. Y en el libro Hechos de los Apóstoles, la página 333, dice que ese consejo que le dio Santiago, y cuando Santiago le dio ese consejo, ¿quién de los hermanos se paró a favor de Pablo? Nadie. Nadie le dijo a Santiago, a ver, ¿qué te pasa, Santiago? ¿Por qué le estás aconsejando eso a Pablo? No hubo una voz que se levantó a favor de Pablo. Ni una voz. Entonces Pablo, ¿qué tuvo que hacer? Ya, aceptar e ir. Pero dice que ese consejo no era fruto de la cobardía, porque ellos tenían miedo de que los judíos los persigan por no ir al templo, por no ir esto, por decir la verdad. Y viendo todo ese su peligro, no entendiendo de que prácticamente con ese consejo le estaban mandando a Pablo a la boca del león, nadie se paró a favor de Pablo, no hubo ni una voz de protesta. Y el testimonio dice que era fruto de la cobardía. Y que la concesión que hizo Pablo tampoco llevaba la aprobación del Espíritu Santo. Porque Pablo, ¿qué había dicho en el mundo gentil? Que eso ya había dejado de tener su vigencia, que ya no tenía por qué practicarse. Y que más bien él agarraba el ritual simbólico para enseñar el ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Pero ahora, al aceptar, ¿qué estaba haciendo? Negando, como retractándose de aquello que él había estado enseñando en el mundo gentil. ¿Y cuál fue el resultado? Él fue tomado preso. Entonces, por eso es que Pablo dice, ya está obrando el misterio de iniquidad. Solo que al presente hay quien lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, ya para ese año 51, ya estaba fuerte el asunto de que los que profesaban aceptar a Cristo no entendían que ese ritual había llegado a su fin, y el planteamiento de ellos era que la aceptación ante Cristo, ante el Padre, no era solo el aceptar a Cristo, sino practicar todo el ritual simbólico. Y esos, como dice en Gálatas 2:11, unos que venían de parte de Jacobo, luego ellos empezaron a ir a todos los campos de Pablo, para decir que no era solamente eso. Por eso es que cuando leemos Filipenses capítulo 3, el verso 2 va a decir, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores de la carne. Cuando dice de los mutiladores de la carne, está diciendo de la circuncisión, porque ya la circuncisión había llegado a su fin. Pero no solamente la circuncisión, sino todo el ritual simbólico. ¿Ya? Entonces ellos empezaron a ir así a todos los campos que Pablo había evangelizado, y por eso es que él dice, y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad ya está obrando. Ya en aquella época veía él que se introducían en la iglesia
errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Es en esa iglesia que Cristo dejó organizada. Ya, dice, poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembolso conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Entonces fue poco a poco. O sea, no es que, digamos, la bestia primera surgió, digamos así, de manera abrupta. No, poco a poco, despacito nomás fue surgiendo, ¿no? Entonces, por eso aquí en la 496 del conflicto dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente extirpar la herejía. Volviendo a la Biblia, Apocalipsis 13, de los versos 1 al 4. Es importante entender que Apocalipsis 13, del verso 1 al 4, ¿qué es? Es una descripción de la bestia. Es solamente una descripción, ¿no? Y va a decir qué cosa. Que Juan, ¿qué vio? Subir del mar una bestia. Ese mar, ¿qué es? Ese mar es la iglesia primitiva. Ya. No es la Roma pagana, es la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué dice? Que vio subir del mar. O sea, es bien importante, hermanos, que captemos esto. Que Apocalipsis 13, del 1 al 4, ¿qué es? Una descripción de la primera bestia. Solo es una descripción. Entonces, ahí, ¿qué describe? A una bestia que tiene ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. 7 cabezas. Bueno, ustedes pueden hacer sus dibujos mejores, pero yo solamente voy a hacer con fines didácticos, no que sea así. 7 cabezas. Dice 7 cabezas, y que esta bestia, sus pies era como de ¿qué? Como de oso. Y esta bestia tiene pies como de oso, ¿no? Tiene pies como de oso. Tiene sus pies como de oso. O sea, ¿cómo son los pies del oso? Garras. O sea, aunque todas las veces tienen garras, pero aquí es importante describir que tiene así como el pie de oso, ¿no? Pie de oso. Y dice que su cuerpo era como cuerpo de leopardo o de tigre, dependiendo qué versión uno lee, que su cuerpo era como de
leopardo o de tigre, ¿no? Entonces, aquí dice cuerpo de leopardo o de tigre, va a decir, ¿no? Ya. Y después dice que tiene 7 cabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y dice que tiene 10 cuernos. Y dice que cada cuerno tiene su corona. Cada cuerno, ¿qué tiene? Corona. Tiene su corona, o sea, cada cuerno tiene su corona. Entonces, ¿qué más dice? Que su boca era boca como de león. O sea, su boca era como boca de león. Entonces la boca, ¿boca qué? De león. Después dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién le dio poder a esta bestia? El dragón. Ya, a esta bestia le dio su poder, ¿quién? El dragón. Le dio su poder el dragón. El dragón le va a dar poder ¿a quién? A esa bestia. Dice en el verso 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ya, ahora, la cabeza que va a estar herida de muerte es la número 5. Esta es la cabeza herida de muerte. Ya, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Pues aquí vamos a anotar la palabra adoraron. ¿A quién? Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién podrá él? Entonces esta palabra adoraron implica así. Implica dragón y bestia. Entonces hasta el verso número 4 solamente es una descripción de esa bestia. ¿Ya? Ahora, a partir del verso 5, va a decir las acciones de esa bestia. ¿Ya? Pero todavía, primero vamos, antes de leer el verso 5, vamos a decir que esta bestia, ¿qué va a hacer? Por esta bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 5, del 1 al 4, voy a leer en el libro Conflicto de los Siglos. En la página 499, el párrafo número 2, dice así: el rasgo más característico de la bestia, cuando dice bestia, está hablando de la bestia primera de Apocalipsis 13, conflicto de los siglos 499, párrafo número 2. Ya, entonces dice, el rasgo más característico de la bestia, cuando dice bestia, es la bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10. Ya. Y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea, el papado, pensará en mudar los tiempos y la ley.
Y San Pablo llama al mismo poder hombre de pecado, que había de ensalzarse sobre Dios. Entonces, Apocalipsis 13, 1 al 10, es la bestia primera. Ahora, a esta bestia primera, ¿cómo le llama Daniel? Cuerno pequeño. Cuerno pequeño de Daniel 7, 8, Daniel 8, 9, porque en 2 capítulos Daniel le va a mencionar al cuerno pequeño. Daniel 7, 8 y 8, 9. Ya. Y luego dice que este mismo, Pablo, a este mismo, ¿qué le llama? Hombre de pecado. Hombre de pecado, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 3, del 3 hasta el 8, Pablo le va a decir hombre de pecado, hijo de perdición, misterio de iniquidad, el inicuo. Así le va a poner Pablo, ¿no? Entonces, esta primera bestia es lo que Daniel le llama, ¿qué cosa? Cuerno pequeño. Cuerno pequeño. ¿Y Pablo cómo le llama? Hombre de pecado. Ya. Entonces, si nosotros queremos entender por qué esta bestia tiene pies de oso, cuerpo de leopardo, boca de león, tenemos que entender el libro de Daniel, ¿no? Porque en Daniel está descrito una bestia que tenía la forma de oso, otra bestia que tenía la forma de ¿qué? Leopardo. De leopardo, y otra bestia que tenía forma de león. Entonces necesitamos entender eso, ¿no? Ya. Entonces, esto, pies de oso, ¿qué representa? Pies de oso es el segundo imperio mundial, medos y persas. Ya. Cuerpo de leopardo representa a Grecia. A Grecia. Daniel capítulo 8, el verso número 21 o 22 está diciendo, ¿no? Que está hablando de Grecia. Ahora, la boca de león, Babilonia de Nabucodonosor. Babilonia de quién? Aquí vamos a poner Nabucodonosor. Ya. Entonces, ¿por qué tiene eso? ¿Por qué le describe así? Porque esta bestia va a asimilar todo lo que hicieron los que estuvieron antes de él. Doctrinalmente. Ya, va a asimilar todo lo que hicieron los que estuvieron antes de él. Por ejemplo, ¿qué hizo la boca del león? Que va Daniel capítulo 3. ¿Qué es lo que hizo Babilonia? Levantó, o sea, por decreto de Estado, o sea, lo que necesitamos entender es que hizo Nabucodonosor. Por decreto de Estado legisló la adoración. Es que tenemos que sacar pues las enseñanzas de lo que hemos estudiado. Ahora, si ustedes no han sacado enseñanzas de lo que hemos estudiado, ¿cómo van a entender? No van a entender. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo este? Legisló la adoración por decreto de Estado. Siendo un poder político, ¿qué hizo? Legisló la adoración. Ya, se metió en cosas de las cosas religiosas
y sacó un decreto por el cual ordenaba que se adore a la estatua que él había mandado a construir. Y que ese decreto atentaba contra el segundo mandamiento de la ley de Dios. Ya, por eso tenemos que entender que esta bestia, hemos leído en la historia de la redención, tiene poder civil. Y eso también podemos aprender de Daniel capítulo 7, el verso 23 y 24. Porque en el verso 24, en el verso número 24, al hablar del cuerno pequeño, dice que cuando surgió, derribó a 3 cuernos que existían antes de él. ¿Y qué eran los cuernos? Poder civil. Ya. Entonces, ese cuerno de Daniel 7, ¿qué es? Es lo que Pablo le llama misterio de iniquidad, y lo que los reformadores le llamaron papado. Ya, el papado. Ya. Entonces, ¿el papado qué es? Es una organización religiosa que tiene 2 poderes, civil y religioso. El poder civil, Daniel 7:24, última parte, que dice que cuando surgió, derribó a 3 que existían antes que él, a 3 cuernos que existían antes que él. Derribar a 3 cuernos es ejercitar poder civil. Pero en el Daniel 7:25 es poder religioso. Es poder religioso. Entonces, hermanos, es importante entender esto. Ahora, este cuerpo de leopardo, Grecia. ¿Qué hizo Grecia? El diablo utilizó a los filósofos griegos para elaborar una doctrina. La inmortalidad del alma. ¿Qué hicieron los medos? ¿Qué hicieron los medos? Por decreto de Estado, quitó el servicio diario. Por decreto de Estado quitó el servicio diario. Ese decreto que está en Daniel capítulo 6 quitaba el derecho de Dios de escuchar nuestra confesión y el derecho de Dios perdonarnos. Ya. Es Daniel capítulo 6. Ya. ¿Qué hizo entonces? Por eso digamos esto, ¿no? Ahora, esta bestia, ¿qué va a hacer? Va a asimilar todo lo que hicieron los que le antecedían. Todo va a asimilar, ¿no? Doctrinalmente. Ya. No solamente doctrinalmente, sino sus acciones. No tiene su propia doctrina. Ya. O sea, es que ha asimilado, pues. Ahora, de la cuarta bestia, aunque aquí no está, digamos, representada, claro que la cuarta bestia está representado aquí. El dragón. Ya, la cuarta bestia, vamos a ponerle así nomás de aquí. Esta cuarta bestia, esta cabeza número 4, es la cuarta bestia de Daniel capítulo 7. ¿Esta qué es? Esta cuarta cabeza, ¿a qué equivale? A la Daniel 7. a la Roma imperial. La Roma imperial. Ahora, de acuerdo a Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 2, ya, ¿cuál era su manera de accionar? Ellos eran bien despiadados. Nos dice que la cuarta bestia con sus pies hollaba todo lo que había delante de él, lo hollaba todo, destruía todo. Cuando leemos la historia del Imperio Romano, de la Roma
imperial, pueblo que conquistaban era pueblo que era derribado, destruido, lo quemaban, lo prendían fuego y no quedaba. O los pueblos se sometían o eran destruidos y arrasados del todo. Entonces esa manera agresiva que tenía la Roma imperial también lo asimiló esta cuarta bestia. O sea, todo. ¿Y qué asimiló esta cuarta bestia de la nación judía? ¿Qué asimiló? Cuando nosotros estudiamos el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, estudiamos, por ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo 26, donde el rey Usías se mete a querer oficiar. El resultado fue los sacerdotes que le dijeron: has prevaricado y no te será para bien. Quedó leproso en la hora y así murió. Entonces, cuando Dios suscitó a la nación de Israel, ¿qué había? Poder civil separado. No te vas a meter en ¿qué? En asuntos de religión. Y tú, religioso, no te vas a meter en asuntos de Estado. Entonces el poder civil, ¿de qué tenía que ocuparse? De cosas civiles. Y el poder religioso, ¿de qué tenía que ocuparse? De cosas que a Dios se refiere. ¿Qué tenía que hacer? Ellos tenían que evangelizar, enseñar el plan de la redención con el ritual simbólico. Eso tenían que hacer. Pero cuando llegamos a los días de Cristo, ¿quién está manejando los dos poderes? Caifás. ¿Y qué era Caifás? Poder religioso. Él era el que gobernaba, el que manejaba, el que presidía el Sanedrín. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Ya qué había en los días de Cristo? ¿Qué estaba haciendo el poder religioso? Metiéndose en asuntos de cosas civiles. Entonces ya no estaba más separado que cosa. Ya, o sea, lo religioso está metiéndose, involucrándose en cosas de Estado. Ya. Y el Estado ya no, o sea, ya no tiene más poder para gobernar, porque el Sanedrín era así. El Sanedrín estaba compuesto por sacerdotes